UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. 2500 años la contemplan. Hablamos de Ampurias, la piedra angular de la colonización griega en la península ibérica. Hasta 1908 permaneció sepultada por toneladas de detrito arqueológico, pero hoy es un Atenas en miniatura, un paisaje de ruinas prominentes que supura trascendencia histórica. En esta nueva entrega de la serie Arqueudima nos acercaremos a la Ampurias arqueológica. Desvelaremos la importancia del enclave, su urbanismo y las piezas más notables, sin olvidarnos de quienes acudieron a su rescate. La primera resurrección de Ampurias se la debemos a Jerónimo Puyades. Puyades cantó su grandeza arqueológica en los primeros años del siglo XVII, cuando el desinterés era total. Ni siquiera en los 2 siglos siguientes se registró el menor atisbo de sensibilización cultural. Todo lo contrario, muchas familias acomodadas de la escala, el conde Güell es un buen ejemplo, se dieron al pillaje participando en una suerte de coleccionismo, de fetichismo incluso, que retrasó aún más la recuperación del yacimiento. Ya a finales del XIX, el erudito local Joaquín Butet combatió la pasividad administrativa y la imparable degradación del yacimiento en un gesto reivindicativo que cristalizó por fin en 1908. Ese año comenzaron las excavaciones bajo la dirección científica de Puig i Cadafalch y el trabajo de campo de Emili Gandía y Manuel Cazurro. La terna Puig-Gandía-Cazurro acabó al fin con 25 siglos de lenta sepultura, con los que a golpe de hallazgos el yacimiento recuperó el pulso histórico. Tras ellos han desfilado por las ruinas arqueólogos como Almagro Basc, Ripoll, Sant Martí, Aquilué, Castañé, Santos y Tremoleda. Gracias a ellos, Ampurias es hoy el testimonio más palpable del paso de los griegos por la península ibérica, con ese cuajo de los grandes yacimientos mediterráneos capaces de llenar un museo con solo rascar el suelo. Los primeros muros de Emporión, de la Ampurias griega, los levantaron los foceos, estimulados quizás por la presencia anterior de mercaderes fenicios a lo largo de la costa levantina. Poco a poco, la actividad mercantil fenicia fue cediendo, eclipsada por el pujante comercio foceo. Los foceos contaban con Masalia como colonia de referencia y en ese proceso colonizador debieron de intervenir agentes y comerciantes locales. Al menos eso se desprende de una inscripción sobre plomo cuyo estudio evidencia la cooperación entre autóctonos y colonos, evidencia la activa participación de intermediarios ibéricas, los sindiquetas. Abordemos ahora la cuestión arqueológica. Una mirada cenital a este tramo de la Costa Brava nos permite distinguir los 2 núcleos urbanos de la Ampurias helena. El más antiguo recibe el nombre de Palayápolis y constituye el núcleo urbano primigenio de la Ampurias arcaica, la primera fundación, fechada en torno al año 575 a.C. Se trata de un islote frente a la desembocadura del río Fluviá, fundido ahora a tierra firme como resultado de siglos de colmatación sedimentaria. Palayápolis ha sido interpretada como un establecimiento comercial sin las estructuras sociopolíticas que sí se harían reconocibles después en la Neápolis griega. Todo el recuerdo arqueológico de la Palayápolis emporitana, sepultada ahora por huertos y por viviendas, pervive en las pocas piezas que han llegado hasta nosotros. La más notable es un friso con 2 esfinges aladas procedente de un más que probable templo jónico dedicado a Artemis, la diosa nacional de los foceos. También varios kílix de tradición jonia y una cabeza de león de aspecto arcaico. Todas ellas son el testimonio material y fragmentario de la temprana arquitectura focea en Palayápolis. Nada que ver con el amplísimo registro arqueológico que nos ha legado la Neápolis, su heredera urbana. Además, la presión de los persas en la metrópoli focea en el año 545 a.C. provocó no solo un éxodo masivo hacia el Mediterráneo occidental, sino unas exigencias de renovación arquitectónica que se reflejan hoy en el propio yacimiento. Una visión del plano de la Neápolis revela el trazado regular de la ciudad, rectangular, de 200 por 130 metros, aunque sin llegar a ser totalmente ortogonal. Conviene aclarar que el laberinto de muros, pozos y estancias que el visitante contempla a pie de ruina data de la época helenística, republicana e imperial, quedando los niveles fundacionales cegados por estructuras grecorromanas más modernas. La Neápolis conserva un tramo de muralla ciclópea y, a pesar de que las estructuras defensivas de los siglos VI y V no se aprecian, se conserva en el lado este una atalaya del siglo V
a la derecha de la imagen, que formó parte de estructuras defensivas posteriores. Lo que parece claro es que el recinto amurallado sufrió una profunda renovación en el siglo II a.C., cuando se desplazó la muralla 25 metros hacia el exterior para dar cabida a nuevos espacios urbanos. Todas estas evidencias urbanísticas llevan la impronta griega. Son la constatación evidente de que entre estos muros habitaron colonos focenses, pero ¿qué ha quedado de la relación entre los recién llegados, los griegos, y la población autóctona, los indiquetas? En palabras de Estrabón, griegos e indiquetas compartieron una ciudad doble, un recinto común dividido por un muro medianero. Pues bien, aunque el proceso de integración entre indígenas y griegos sigue esperando una explicación convincente, los especialistas dan por bueno un tramo de muralla, señalado en color azul en este plano, como testimonio material de la cita estraboniana. Al pasaje literario cabe sumar varios vestigios cultuales y domésticos, con marchamo indígena, localizados en 1986 en el sector suroeste de la muralla. Podría concluirse que indiquetas y griegos fueron vecinos hasta el siglo IV a.C., cuando la integración política entre ambos desembocó en la asimilación de los habitantes indígenas intramuros de la ciudad. Y no es el único testimonio que muestra esa armónica convivencia entre población local y población extranjera. El plomo de Pech Mao contiene en sus inscripciones nombres indígenas que evidencian la participación de agentes ibéricos en transacciones promovidas por mercaderes griegos. Centrémonos ahora en los edificios más representativos de la Neápolis emporitana, lugares ahumados de recuerdos en los que la reconstrucción de espacios y la identificación de deidades se presentan como el gran reto del arqueólogo. Mención especial merece el Asclepieion, un santuario difícil de interpretar que se resiste al consenso. En el artículo, cuyos datos aparecen en pantalla, se revisa la naturaleza del santuario a partir del remanente escultórico que apareció en el fondo de pozos y cisternas en octubre de 1909. Según los investigadores firmantes, la estatua tradicionalmente atribuida a Asclepios no es una imagen del dios heleno, sino de Serapis, una divinidad sincrética, una divinidad mixta, un préstamo iconográfico procedente del mundo greco-egipcio, cuyos atributos se confunden con los de Asclepios. Basta leer una cita de Tácito sobre Serapis para entender la confusión. Muchos, decía Tácito, creen que Esculapio es Esculapio porque sana a los enfermos. ¿Una premonición del escritor romano? El caso es que los autores del estudio, Vivó y Ruiz de Arbulo, han derribado el mito a golpe de cotejo iconográfico. Según su hipótesis, la ranura de la coronilla serviría de receptáculo para insertar la corona egipcia, un atributo habitual en la iconografía de Serapis. Estaríamos entonces ante una estatua de datación tardorrepublicana fabricada en mármol pentélico y de Paros. Debió de ser tallada en un taller helenístico, posiblemente en la isla de Delos, uno de los santuarios panhelénicos más renombrados de la antigüedad. De Delos salían constantemente mercancías a puertos de la Campania italiana. Puteoli y Neápolis son buenos ejemplos antes de ser enviados a Emporión. Otros fragmentos escultóricos que refuerzan la interpretación de este interesante rompecabezas marmóreo son una cabecita de Apolo, aparecida en el Templo 3, que aparece señalado en el plano, unos pies descalzos y una cornucopia. Todos nos remiten a la imagen de un Harpócrates tardorrepublicano, es decir, la advocación griega del Horus Niño, del hijo de Isis y Serapis. Pero hay más. La estatua, atribuida ahora a Serapis, iba acompañada además de unos pies que debieron de pertenecer a una imagen alzada de la diosa Isis. Una hipótesis que cobra sentido si tenemos en cuenta que Serapis nunca recibió culto de forma aislada en el marco cultural y mitológico lágida, el Egipto de época helenística, entre los siglos III y I a.C. El recuento del alijo escultórico recuperado en aquel octubre de 1909 continúa con un fragmento de garra de esfinge que Vivó y Ruiz de Arbulo vinculan a algún santuario egipcio. Concretamente a un elemento ornamental que bien podría haber recreado la morada de Isis. Más complejo es el discurso iconográfico de la siguiente pieza. Una serpiente enroscada que aparece con frecuencia a los pies de Serapis como divinidad acompañante y cuya simbología sugiere parentescos con el culto doméstico alejandrino.
Toda esta interesante galería pétrea, rescatada de la Neápolis, se cierra con un pequeño altar vinculado a los ritos medicinales y a la recepción de agua lustral. Eso explicaría la presencia de pozos, canales, fuentes, cisternas e incluso una compleja estructura de ánforas dispuestas verticalmente a modo de terma o bañera. Cabe interpretar este espacio como un receptáculo en el que habría tenido lugar algún tipo de inmersión ritual, extremo que cobra sentido con la cercanía de una de las cisternas. Ya nadie duda de que el agua desempeñó aquí una triple función litúrgica, salutífera y terapéutica. Atribuciones, por cierto, que recaen en el héroe medicinal del panteón greco-egipcio, Serapis. Como otros recintos sacros del mundo antiguo, Ampurias convirtió en reclamo las propiedades curativas de sus aguas, un mensaje cuyo efecto viral se difundió por el Mediterráneo entre marinos y comerciantes. Pero antes de que esto sucediera, la Neápolis contaba ya con un lugar de culto periurbano desde el siglo V a.C., un recinto sacro situado al exterior de la muralla para facilitar las relaciones comerciales y sociales entre la población colonial y sus vecinos íberos, los sindiquetas. De la fase más antigua del templo, un edificio de carácter monumental, dan fe los acroterios y antefijas de piedra calcárea de la imagen. Ambos están datados en el siglo V a.C. Está claro que los lugares de culto no son una simple nota a pie de página en la Ampurias griega. Su poder de convocatoria estimuló la actividad económica y comercial de la Neápolis helenística, ejerciendo de espacio de convergencia entre griegos de origen focense, comerciantes greco-egipcios procedentes de Alejandría y población autóctona. Del sincretismo heleno-egipcio y de la fusión iconográfica de divinidades en pleno helenismo es testigo también el templo que colinda con el recientemente descrito. Hablamos del Serapieion, un templo consagrado a la dupla greco-egipcia Serapis-Isis y en el que una vez más queda patente el arraigo de cultos tolemaicos, o lo que es lo mismo, cultos lágidas. Una nueva evidencia que da sentido a la llegada de mercaderes y negociantes orientales en época helenística. De hecho, el Serapieion fue construido en el siglo I a.C. gracias a la iniciativa privada de un comerciante alejandrino. Su gesto, que responde a la fórmula conocida como evergetismo, fue inmortalizado en la inscripción que vemos en pantalla. El templo dedicado a Serapis es, en definitiva, testimonio inequívoco de sincretismo, de la asimilación de rasgos iconográficos griegos por parte de cultos egipcios. Pero la Neápolis griega merece también el análisis de otros espacios urbanos, como el ágora, el centro cívico, social y económico sobre el que gravitaban las ciudades griegas. Ejercía de plaza pública y se considera el precedente del foro romano. El ágora contaba además con una estructura adjunta a modo de soportales que recibía el nombre de stoa, un mercado o hilera de tiendas donde los emporitanos se congregaban a diario. Y es que entre las señas de identidad helenas resalta la interactuación de sus gentes, las reuniones, los usos colectivos, la participación ciudadana, en definitiva, la confraternización. Así es como surgieron los simposia, esos banquetes de inspiración gastronómica en la antigua Grecia que han acabado definiendo reuniones científicas en los nuevos usos del lenguaje. Hoy el recuerdo de esos banquetes vuelve a nosotros gracias a uno de los mosaicos de la Neápolis sobre cuyas teselas se recostaron los comensales. Hasta 14 invitados debió de acoger esta coqueta estancia apta para los coloquios de sobremesa. Detengámonos ahora en la arquitectura doméstica de la Ampurias griega, donde se ha podido reconstruir la llamada Casa del Peristilo, una residencia con patio central descubierto y rodeado por un pórtico de columnas que antecede a los distintos ámbitos de la vivienda. Esta casa del siglo II a.C. resucita la tradición arquitectónica helena en la que fueron esenciales una serie de estancias y construcciones de uso cotidiano. Me refiero a canalizaciones, fuentes, cisternas, pozos, cloacas, piletas, y es que el suministro de agua era un imperativo en la edificación de cualquier ciudad grecorromana. De ahí la variada gama de colectores y depósitos constatados entre las estructuras urbanísticas de la Neápolis. En este capítulo, el hidráulico, llaman la atención dos construcciones del siglo II a.C. en las que la impronta púnica es innegable.
un depósito de planta elíptica que responde a la tipología de cisterna bañarola y la ya citada estructura de ánforas púnicas clavadas en el suelo. Unos la interpretan como un baño ritual asociada al área religiosa, ya lo hemos comentado antes, y otros como un sistema para filtrar agua. Una vez más, la sombra helenística, esta vez con los cartagineses como portadores de su esencia, como imitadores de su estilo. El muelle de la playa de San Martí es otro ejemplo, un espigón de bloques ciclópeos que fue testigo directo del esplendor comercial de Ampurias. Toda una obra de ingeniería que soporta las embestidas del mar y de la tramuntana gracias a su cuidada ejecución y a la calidad de los materiales con que fue construida. El puerto de Ampurias contaba con unas infraestructuras acorde con la dignidad de su rango, el más floreciente emporio griego de la península ibérica. Basta con recorrer las vitrinas del Museo Iconográfico para darnos cuenta de que este fue un enclave ungido por el comercio ultramarino. Un puerto colonial en el que 2000 años después reblandece la nostalgia del apogeo. Recipientes, ungüentarios, cráteras, ánforas, quemaperfumes, joyas, ornamentos, exvotos, son solo una pequeña muestra de la hegemonía helena, de la suntuosidad y opulencia que se estiló en Ampurias durante más de medio siglo. Hoy, la que fue perla focea de Occidente, se resiste a la profanación del turista entre amagos de eternidad, con la lozanía de sus ruinas como mejor argumento y consciente de que cualquier incunable arqueológico salido de sus entrañas nos obligará de nuevo a reescribir su historia.